Este programa es presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Los miembros de la OPEP pierden más de $500 millones en un solo día tras la brusca caída de los precios del petróleo. Los futuros del crudo de marca Brent, esto no es un crudo de marca, esto es una variante petrolera, un marcador petrolero, sufrieron este lunes la mayor caída desde la Guerra del Golfo en 1991, registrando un descenso de más de 31% hasta $31 por barril, $31,2 por barril. Qué bueno es nuestro presidente obrero que nos separó de los mercados petroleros mundiales y ahora no tenemos esas preocupaciones. Como estar muerto, pues cuando no está muerto no está preocupado por nada. Los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo han perdido más de $500 millones en un día tras la dramática caída de los precios del petróleo causada por la respuesta de Arabia Saudí al fracaso del pacto de los países OPEP+. Según los cálculos de Reuters, en su mayor parte, el petróleo es una fuente principal de ingresos para los miembros de la OPEP y una caída tan dramática de los precios presionará sus economías, algunas de las cuales, como la de Irán y Venezuela, ya están al borde, señala la agencia. Interesante esto, no solo Irán y Venezuela, también Rusia tiene problemas si bajan los precios del petróleo. Y Arabia Saudita está haciendo varias carambolas de una tacada. Yo les recomiendo que se busquen en Twitter el timeline de un señor que se llama Irving Gatel, y el Gatel se lee con doble L. Él es un analista muy pro-israelí, muy pro-judío, un analista de política internacional, pero que tiene una visión interesante sobre lo que está haciendo Arabia Saudí en combinación con Israel y ambos en combinación con Estados Unidos para meterle presión a Rusia con esta caída del precio del petróleo. Los futuros del crudo de marca Brent sufrieron este lunes la mayor caída desde la Guerra del Golfo en 1991, registrando un descenso de más de 31% hasta $31,2 por barril. En ese bajo nivel, los precios cayeron en casi $20 por barril desde un máximo registrado antes de la reunión de la OPEP y sus aliados el pasado 6 de marzo. Esto significa que en total, con base en su producción promedio de febrero, los miembros de la OPEP perdieron en un día más de $500 millones en ingresos. Las pérdidas son mucho más pronunciadas en comparación con el máximo de $71-75 por barril que Brent alcanzó en enero, subraya Reuters. Esto es una nota de RT, no hace mención al tema del coronavirus. Aquí viene, acuerdo fracasado, dice. El pasado jueves la OPEP propuso a los integrantes del pacto OPEP+, realizar un recorte adicional de la producción petrolera de 1,5 millones de barriles por día en respuesta a la reducción de la demanda mundial de hidrocarburos debido a la epidemia del coronavirus. No obstante, las partes no lograron llegar a un acuerdo. Esto es una nota, como ya les decía, de RT, Russia Today, que da cuenta del dolor que están sufriendo los países petroleros como efecto del coronavirus, y la economía mundial ha sufrido un desplome como efecto del coronavirus. Hay otros títulos aquí que dice: el peso chileno se desploma frente al dólar y alcanza un mínimo histórico, y otro titular que dice: suspenden las operaciones en Wall Street por el drástico desplome en la apertura de la sesión. Y BBC Mundo dice lo siguiente: caída del petróleo y lunes negro, las graves consecuencias para América Latina en medio de la crisis por el coronavirus. Un cóctel explosivo tiene a la economía latinoamericana en serios problemas. ¿Y cuándo no fue Pascua en diciembre? Latinoamérica sigue siendo un continente muy frágil económicamente, a pesar de 25 o 30 años de reformas económicas, a pesar de que resistió muy bien la crisis de 2008, por ejemplo. Latinoamérica sigue siendo un continente con graves fragilidades económicas.
a los efectos globales del coronavirus, la caída en las bolsas, la histórica devaluación de las monedas en la región y la baja en el precio de las materias primas. Ahora se suma el desplome del petróleo. El pánico se está contagiando a todos los mercados, le dijo a BBC Mundo Francisco Monaldi, experto en política energética latinoamericana y académico del Instituto Baker de la Universidad Rice, Estados Unidos, y según entiendo, para nuestro orgullo, venezolano. Francisco Monaldi. Los precios del crudo llegaron a caer hasta 30%, el mayor desplome en un día desde la Guerra del Golfo en 1991, esto ya se los conté. Dice: la desintegración del OPEP+, el grupo compuesto por la OPEP, Rusia y otros países productores de petróleo, pone fin a más de 3 años de cooperación en el mercado petrolero y marca el inicio de una guerra de precios. Tras el fracaso de las negociaciones, bueno, del precio del West Texas, 31,5, 31 en realidad, y el precio del Brent 31,5. El desplome petrolero se produce en medio de la crisis global provocada por el coronavirus, que ha hundido la demanda de crudo en el mundo y ha provocado históricas caídas en los principales mercados bursátiles. Y vamos a echarle un ojo al portal en español, que quizás está más actualizado en el mundo entero, más, digamos, al giorno, más al segundo, que es El País. Madrid se enfrenta al avance del coronavirus con una sanidad desbordada, es el principal titular. Hay otro titular que dice: Italia extiende las medidas de aislamiento a todo el país para frenar la enfermedad. Hay que decir más, suspendió algo tan querido para los italianos como la Liga Profesional de Fútbol hasta el 3 de abril, perdón. O sea, un mes y medio de suspensión de la Liga Italiana. Los motines en cárceles italianas dejan 6 muertos y presos fugados. Xi Jinping visita Wuhan en una importante señal de confianza en la victoria contra el coronavirus. Trump promete una bajada de impuestos y ayudas a la industria hotelera y las aerolíneas. Todos estos títulos tienen que ver, por supuesto, con el coronavirus. El Barça-Nápoles, que es, entiendo, esta semana, se jugará a puerta cerrada en el Camp Nou. Las bolsas se dan un respiro y los mercados rebotan. Hay un toque de optimismo luego de la dura jornada de ayer, no solo en los mercados, sino también, digamos, a nivel de que se puede controlar la epidemia de la enfermedad, de que el virus es relativamente fácil de derrotar, y ojalá sea así, porque realmente la situación es complicada. Ya no es complicada solo con el tema salud, sino también es complicada financieramente. Otra de Russia Today: el dólar se dispara en América Latina y las bolsas caen ante el desplome del petróleo y en medio del temor al coronavirus. Las monedas de Colombia, Brasil, Uruguay, México y Chile se han depreciado en la jornada de este lunes, mientras se dispara el riesgo país en Argentina. Todos estos países, hay que decirlo, han reportado ya casos del coronavirus, y esta madrugada se reportó el primer caso de coronavirus en Panamá. Una señora de 40 años procedente de España que aparentemente está bien de salud, digamos, no tiene un tema grave con el coronavirus y está aislada en su residencia. Es decir, todo nuestro entorno está completamente rodeado de coronavirus. Ayer se divulgaban rumores sobre posibles casos en varias partes del país. Yo creo que esto también tiene un poco que ver con que, hay un tema con las marchas de las que ya vamos a estar hablando, con la marcha de la oposición de la que ya vamos a estar hablando en unos minutos, pero ciertamente el problema de tener un régimen que le apuesta al secretismo, como es el régimen de Nicolás Maduro, es que, cuando las cosas empiezan a suceder, la gente no les cree. En este sentido, y lo he dicho muchas veces en este programa, y lo han dicho todos los expertos, la transparencia es la mejor política, pero también de eso, de la reacción del régimen venezolano, vamos a estar hablando en los próximos minutos. La OMS advierte que el riesgo de pandemia por el coronavirus se volvió muy real y hay que tomar en serio lo que dice la OMS. De hecho, la OMS ya habla de pandemia en el caso de coronavirus.
Dice, sería la primera pandemia de la historia que podría controlarse, declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus en Ginebra. El director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes 9M que la amenaza de una pandemia se volvió muy real por el nuevo coronavirus que ha contagiado a 110.000 personas en el mundo. Ahora que el coronavirus se ha extendido a muchos países, la amenaza de una pandemia se volvió muy real, pero sería la primera pandemia de la historia que podría controlarse. Ya les digo, hay un tono de optimismo, hoy hay un tono de optimismo en los medios que ayer no existía, quizá porque lo ocurrido el lunes fue tan duro en términos económicos que los medios también dijeron, bueno, vamos a ponerle un granito de sal a esto vamos a ponerle un poquito de sábila para que la cosa baje, porque está realmente muy dura la inflamación, ¿no? Digamos, la inflamación de todo, de los ánimos, de las bolsas, de todas estas cosas. Declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus durante una conferencia de prensa en Ginebra. No estamos a merced del virus, puesto que las decisiones que todos estamos tomando pueden influir en la trayectoria de la epidemia, afirmó. Inclusive aunque hablamos de una pandemia, aún podemos controlarla. Debemos recordar que con acciones rápidas y decisivas podemos ralentizar el coronavirus y prevenir nuevos contagios. El director general de la OMS lanzó otro mensaje de esperanza al decir que la mayoría de los afectados se recuperarán, subrayando que de los 80.000 casos detectados en China, ya más del 70% se han recuperado. Y esto es, la información internacional que tengo sobre el coronavirus. Ahora vamos a ir con un poquito de información nacional, pero antes de eso les doy los créditos del programa, les doy el saludo de Jaime Estares en la dirección de estación, de Marilia García en la producción, de Jackson José Vargas en la coordinación de información, de César Ortega en los controles, y de este periodista que les habla, que se llama Pedro García Otero, que les manda muchos saludos y muchos cariños y les desea que por favor no se vayan a contagiar con el coronavirus, que se laven bien las manos, que eviten las aglomeraciones, no hoy, a partir de mañana, y que además, saluden de lejitos, porque creo que esas son las medidas que está recomendando la OMS y las autoridades médicas para que el coronavirus no se divulgue. Ahora sí voy con la información, no se divulgue, no se esparza aún más por el mundo de lo que ya se ha esparcido. Esto lo dice CNN, sigo leyendo noticias, activan medidas de control en aeropuertos y puestos fronterizos de Venezuela ante el coronavirus. Se me olvidó decir que este programa se llama Titulares de la Mañana de RCR 750M y que volveremos a hacer 750M tan pronto como regrese la democracia a Venezuela. Activan medidas de control en aeropuertos y puestos fronterizos de Venezuela ante coronavirus. Titular de CNN en español, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes que se tomaron medidas de seguimiento y control muy estrictas, tanto en los puertos y aeropuertos internacionales y puestos fronterizos ante la expansión del coronavirus. En una declaración televisada, Rodríguez explicó que si una persona ingresa al país luego de haber visitado a uno de los que tiene casos confirmados, aunque no presente síntomas, se le tomará la medida de cuarentena domiciliaria para luego visitarlo y llevar a cabo un control. Y yo me pregunto, ¿tiene el Estado venezolano la capacidad para seguir, no sé, a 500 o 600 personas diarias que pueden venir de España, que pueden venir de Italia, que pueden venir de China, que pueden venir de cada vez más países y decirle, señor, usted se va para su casa y nosotros lo vamos a ir a visitar en unos días? Yo realmente lo dudo, quisiera darle el beneficio de la duda a Delcy Rodríguez, pero me cuesta. Si algún viajero llegara a presentar síntomas, será aislado y considerado como un caso a estudiar. Hasta el momento, Venezuela no registra casos confirmados de coronavirus. El gobernador del Zulia, Omar Prieto, desmintió presencia del coronavirus en el Zulia. Afirmó que estamos alerta por la prevención, Autoridad Única de la Salud en la región, vigilancia epidemiológica está activa. El gobernador del Zulia, Omar Prieto, desmintió este lunes 9 de marzo que existiese en la región un paciente portador de coronavirus. Está desmentido, sin embargo, estamos alerta por prevención. Nosotros somos de los más interesados en difundir cualquier caso que se pueda presentar. Ojalá sea así, de verdad, dijo al culminar la reunión con los jefes de seguridad y de servicios públicos que encabezó en la comandancia del Cuerpo Bolivariano de Policía del Estado Zulia, CPBES.
ubicada en la avenida Las Delicias de Maracaibo. Hay que estar pendiente hasta de cualquiera que estornude y tenga síntomas gripales. Bueno, uno de los síntomas, señor Omar Prieto, no es justamente el estornudo, se caracteriza por una tos muy seca y prevalencia de fiebre. Desde el punto de vista de la protección, todos los organismos están trabajando. Es decir, si usted le gotea la nariz, usted no tiene coronavirus. Esto es lo que se ha dicho hasta el momento. Y antes de irme a la pausa, les leo de Infobae. El régimen de Maduro ordenó perseguir a un médico que denunció un caso sospechoso de coronavirus en Venezuela. Omar Prieto, gobernador del Zulia, pidió investigar al cirujano Freddy Pachano por sus reportes de que la Guardia Bolivariana tiene bajo custodia a un infectado con el COVID-19 y no lo ha informado a la población. Director de posgrado en medicina de la Universidad de Zulia, este doctor al que Omar Prieto está mandando a investigar. Si es falsa la información y está comunicándola abiertamente, le voy a tener que pedir al fiscal del Ministerio Público que levante un procedimiento contra este señor, señaló el gobernador chavista. Con este titular me voy a ir a la pausa, pero no antes de leerles los titulares de la prensa venezolana. Todos tienen que ver con el coronavirus. Se desploman mercados y caen precios del petróleo, dice el Universal, todos los que puedo ver yo en este portal que se llama kiosco.net. 2001 dice coronavirus desata crack. La Voz dice coronavirus afectará al menos hasta junio. Y Caribazo, el diario Caribazo de Margarita, dice Colombia registra nuevos casos de coronavirus. Así que como ven ustedes, es la atención de la prensa venezolana, es la atención de la prensa mundial la que está centrada en el tema del coronavirus. Vamos a ir a la pausa entonces, a leerles las cuñas. Enseguida regresamos con más titulares de la mañana por RCR 750M. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Tecnieléctrico, damos soluciones. Tecnieléctrico es servicio técnico en mantenimiento preventivo y correctivo, aires acondicionados, televisión, sonido, microondas, DirecTV, neveras, refrigeración comercial, todo tiene reparación con nuestros técnicos extremadamente competentes en Tecnieléctrico. 0424-294-8590 y están las hermanas Sevilla dispuestas a atender sus necesidades y sus solicitudes de reparación de artefactos eléctricos en la avenida El Paseo de los Rosales, número 19, muy cerquita del elevado de la avenida Roosevelt y de la avenida Nueva Granada, y en Facebook y en Instagram como Tecnieléctrico, damos soluciones. Si lo que usted requiere es que las impresoras de su casa, de su empresa, vuelvan a funcionar, tenerlas finitas, con todo su tóner, con toda su tinta funcionando bien, con Puperiquito recargamos tus ideas. Es la recarga de tóner y de cartuchos más económica del país. Delivery sin costo para las empresas que nos envíen varios cartuchos de tóner o de tinta. También garantía sobre todas las recargas. Búsquenos en Facebook y en Instagram y en Twitter como con Puperiquito. Llámenos por el 0212-551-9450 y 0424-243-2949 o visítenos en nuestra oficina, en nuestra tienda de la avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación, justo enfrente de la estación Panteón del Bus Caracas. Con Puperiquito recargamos tus ideas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos.
Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Estos son los puntos de concentración de todo el país para la movilización de este 10 de marzo. Es un titular del diario El Impulso, de Barquisimeto, Amazonas, Puerto Ayacucho, Anzoátegui, Fabricio Ojeda de la ciudad de Barcelona, Apure, punto céntrico de San Fernando, Aragua frente al CLEA de Maracay, Barinas, concentración en Alto Barinas, Bolívar, concentración en la esquina caliente de Unare 3, Puerto Ordaz, Carabobo se moviliza Caracas, Cojedes de concentración de todos los municipios en la Redonda, El Mango de San Carlos, Delta Macuro, punto álgido de Tucupita, Distrito Capital, puntos de salida para la Asamblea Nacional, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda se moviliza Caracas, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, en todos los estados del país hay movilizaciones este 10 de marzo, que por cierto, y me van a perdonar antes de que se termine el programa y antes haciendo un inciso en todo lo demás, hoy es Día del Médico y desde aquí un abrazo, un saludo, la solidaridad con los sufridos, golpeados médicos venezolanos que trabajan como unos héroes y con las uñas por la salud de nuestra gente. La FAN realiza ejercicios militares este lunes 9 en 5 entidades, obvios ejercicios de intimidación. La continuación del ejercicio Escudo Bolivariano 2020 es para hacer nuestra patria inexpugnable, para defender la paz, aseguró el presidente Nicolás Maduro. En Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Apure y Bolívar se producen las prácticas. En Caracas, en el centro de la ciudad, Caracas militarizada, así se encuentra el centro de la capital, el coto de ellos, pues nadie puede ir al centro de la ciudad sino ellos, solo el chavismo puede ir al centro de la ciudad. Esa es su visión. Cerrados accesos a Miraflores y zonas emblemáticas de Caracas por militares, esto lo dice el carabobeño. Las adyacencias del Palacio de Miraflores en Caracas permanecen cerradas por funcionarios de la Guardia Nacional a un día de la gran marcha convocada por el presidente Juan Guaidó. Dice también el carabobeño: Venezuela en el peor escenario electoral posible tras incendio en el galpón del CNE. El periodista Eugenio Martínez dijo que cualquier selección resultaría desfavorable porque la decisión final sobre el sistema de votación le corresponderá a unas autoridades electorales que los venezolanos quieren cambiar. Guaidó se pregunta lo mismo que se puede preguntar cualquier venezolano racional. Es grave lo que ocurrió en el CNE. ¿Cómo estaban todas las máquinas en un solo sitio? Es una pregunta que tiene toda la lógica del mundo. El líder opositor reiteró el llamado a marchar este martes 10 de marzo para aprobar el pliego nacional de conflicto. Mientras tanto, Diosdado Cabello califica de terrorismo incendio en galpón del CNE. Descartó de plano que regrese a Venezuela el voto manual e insistió en que las elecciones de este año serán las parlamentarias, aunque Cabello últimamente pues dice una cosa y después sucede otra diferente y él está bien con eso. Siempre, no sé, yo siento que de pronto se hacen las cosas que él dice. Obviamente él es un hombre de gran influencia dentro del régimen, pero a veces dice cosas y no suceden esas cosas, suceden otras. Mataron en Petare a un activista de derechos humanos. Leo información de Últimas Noticias. 5 hombres y una mujer asesinaron con armas de fuego a Carlos Andrés Barreto Maldonado, de 39 años, ocurrido la mañana del sábado pasado en el barrio Maca, según familiares. Barreto Maldonado llegó a su vivienda en el sector Colinas 12 de febrero. El citado barrio petareño estaba herido en la cabeza producto de un botellazo, pero aún así se bañó y volvió a salir. Al pisar la calle fue atacado por 5 hombres y una mujer quienes le golpearon con un arma de fuego. Luego dispararon contra su cuerpo en varias ocasiones con un revólver y una escopeta hasta causarle la muerte en el sitio. Barreto laboraba como cocinero en un restaurante, pero además trabajaba en el rescate de niños drogadictos con apoyo de una organización defensora de derechos humanos, según contó su hermana. El horror que nos toca vivir a los venezolanos todos los días, y que luego de una breve pausa, porque bajó realmente la incidencia delictiva, pareciera que estuvieran retornando a nuestro país los elevadísimos niveles de violencia que hay siempre en Venezuela. Con este titular me despido. Muchas gracias a ustedes por estar allí. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750, que este 10 de marzo sea todo lo que ustedes esperan de él.
y que bueno, apoyemos la democracia, apoyemos la lucha por unas elecciones transparentes en Venezuela. Hasta mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR